Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Nuestro tema de exposición es el anexo de operaciones con partes relacionadas. A continuación, mi compañera. Ficha técnica, anexo de operaciones con partes relacionadas. Consideraciones generales, aspectos normativos. La Asamblea Constituyente aprobó la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial número 242 del 29 de diciembre de 2007. En este cuerpo legal se incluyen regulaciones para el régimen de precios de transferencia y partes relacionadas. Precios de transferencia. Se establece el régimen de precios de transferencia orientado a regular con fines tributarios las transacciones que se realizan entre partes relacionadas en los términos definidos por esta ley, de manera que las contraprestaciones entre ellas sean similares a las que se realizan entre partes independientes. Partes relacionadas. Para efectos tributarios se considerarán partes relacionadas a las personas naturales o sociedades domiciliadas o no en el Ecuador, en las que una de ellas participe directa o indirectamente en la dirección, administración, control o capital de la otra, o en las que un tercero sea una persona natural o sociedad domiciliada o no en el Ecuador participe directa o indirectamente en la dirección, administración, control o capital de esta. Principio de plena competencia. Para efectos tributarios se entiende por principio de plena competencia aquel por el cual cuando se establezcan o impongan condiciones entre partes relacionadas en sus transacciones comerciales o financieras, que difieran de las que se hubieran estipulado con o entre partes independientes, las utilidades que hubieran sido obtenidas por una de las partes de no existir dichas condiciones, pero por razón de la aplicación de estas condiciones no fueron obtenidas, estas serán sometidas a imposición. Aspectos generales. La información del sujeto pasivo al que corresponde el anexo deberá ser entregada anualmente al Servicio de Rentas Internas, conforme al dispuesto en el artículo 4 y 5 de la resolución. Dicho anexo contendrá la información referente a la identificación del contribuyente, las partes relacionadas locales y del exterior. Fecha de presentación. Conforme a lo expresado en el artículo 84 del reglamento, para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, los sujetos pasivos del impuesto a la renta que realicen operaciones con partes relacionadas deberán presentar al Servicio de Rentas Internas el informe de precios de transferencia con sus anexos en un plazo no mayor a 2 meses a la fecha de exigibilidad de la declaración de los impuestos a la renta. Características del archivo. El archivo se denominará PTA, ¿sí?, donde representará el año en el cual el contribuyente contabiliza las operaciones. Tipo de grabación, archivo tipo XML comprimido, tipo de rotulación, archivo denominado. Características de generación del archivo. El sistema de generación del anexo de operaciones con partes relacionadas deberá permitir la instalación del plugin en el link de anexos a través de dos opciones: actualización por internet y actualización por archivo. Características de carga. Cada contribuyente podrá, dentro de su página web, mediante la opción regenerada anexos, acceder al anexo de operaciones con partes relacionadas una vez ubicado en el link. Podrá seleccionar entre las siguientes opciones: cargar archivo, consultar el general de archivos enviados, consultar el archivo de error. Mediante la opción cargar archivo se deberá cargar el anexo en forma XML comprimido, el mismo que será seleccionado del propio computador del contribuyente. Una vez efectuado dicho paso, se deberá dar clic al botón de iniciar carga. Especificaciones técnicas de la información. La información contenida en los campos marcados como obligatorios deberá ser ingresado siempre, por tanto, estos campos no podrán estar vacíos o nulos. Los campos marcados como condicionales pueden o no contener información. Los campos en los cuales se ingresen valores monetarios o montos deberán ser registrados en dólares. Instrucciones. El anexo de operaciones se divide en tres partes relacionadas, que son la primera, que hace referencia a la identificación del sujeto pasivo, el cual entrega el anexo, y el periodo fiscal, el cual presenta la información. La segunda sección hace referencia a la persona natural o jurídica considerada parte relacionada o vinculada al sujeto pasivo informante. Y como tercero, hace referencia a las operaciones o transacciones que el sujeto pasivo informante realizó, desarrolló o mantuvo con la persona natural o jurídica considerada parte relacionada o vinculada.
La estructura del anexo. Tenemos la identificación del contribuyente, que tenemos el RUC del informante, que este es un campo obligatorio y corresponde al número del RUC del contribuyente que presenta la información. Este debe ser un número válido de 13 dígitos, los cuales los tres últimos deben ser 001 y debe validarse con el dígito verificador. El año fiscal. Es un campo obligatorio que corresponde al periodo fiscal del cual se estabilizó presentando el anexo, siendo este el año en el cual el contribuyente contabilizó y declaró sus operaciones con partes relacionadas, y esta consta de 4 caracteres. Empresa relacionada. Denominación parte relacionada. Campo obligatorio que corresponde a la razón social o apellidos y nombres de la parte relacionada. Podrá ser un mínimo de un carácter y máximo de 60. Tipo de parte relacionada. Es un campo obligatorio, el mismo corresponde al tipo de sujeto con quien se realizan las operaciones. Identifica si la parte relacionada es una persona natural o una sociedad, como lo muestra en el cuadrito. También tenemos el país de residencia fiscal. Es un campo obligatorio. En este campo se consignará el código del país, residencia fiscal del sujeto. Luego tenemos la dirección de la empresa relacionada. Es un campo obligatorio y se registrará la dirección de la persona natural o jurídica con la que se mantiene relación según el país de residencia fiscal registrado. Este campo consta con un máximo de 45 caracteres. Identificación tributaria. Campo obligatorio en el cual se hará constar el número de registro de identificación tributaria que utilice la persona natural o jurídica relacionada en su país o residencia fiscal. Este campo consta con un máximo de 20 caracteres. Luego tenemos operaciones o transacciones realizadas con la parte relacionada. Tenemos el tipo de operación, que es un campo obligatorio en el cual se indicará si la operación que se declara es de ingresos, egresos, activo o pasivo. Este campo consta con un máximo de un carácter que escogerá de acuerdo a la tabla, que es 1 operaciones de ingreso, 2 operaciones de egreso, 3 operaciones de activo y 4 operaciones de pasivo. La operación de ingreso son todas aquellas susceptibles de producir un incremento neto en el patrimonio, ya sea en forma de incrementos del activo o disminuciones del pasivo, o una combinación de ambos. Dentro de este tipo de operaciones se incluye cualquier tipo de exportación de bienes, servicios e intangibles. También se incluyen los intereses ganados, dividendos recibidos y ganancias de capital. Operaciones de egresos, que son las operaciones de egresos, son todas aquellas que causan disminuciones en el patrimonio, afectando los resultados del periodo gravable, aunque no necesariamente obedezcan a desembolsos o salidas de dinero. Algunos ejemplos de este tipo de operaciones son las pérdidas de capital y los pagos de canones e intereses, cuotas de leasing o arrendamientos y servicios recibidos. También tenemos operaciones de activos, que son todas aquellas que afectan bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad del ente económico, las cuales en la medida de su utilización son fuente potencial de beneficios presentes y futuros. Dentro de estas operaciones se incluyen las inversiones hechas en el periodo o cualquier tipo de importación de activos, incluyendo aquellas que se hayan estado en el tránsito o al final del periodo. Luego tenemos la operación del pasivo, que son todas aquellas que representan las obligaciones contraídas o renegociadas por el ente económico, pagaderas en dinero, bienes o servicios. A continuación, mi compañero va a explicar algo sobre el anexo. Como podemos visualizar, para poder hacer el anexo de operaciones, nos vamos en el archivo, ubicamos nuevo, operaciones de partes relacionadas, siguiente, colocamos el número de RUC y el nombre, le damos a siguiente, el año, es 2022, y finalizar. Como podemos ver, nos salen las empresas y sus operaciones. En las empresas ubicamos el nombre de la empresa, puede ser Minimarket, como es persona natural, binacional, que sería Ecuador. Dirección relacionada, que podría ser la avenida de la calle donde está ubicada la empresa. La identificación tributaria, que tiene que ser el número de cédula o RUC. En este caso ubicamos en el supuesto de relación ubicamos las sociedades matrices y sus sociedades finales, subsidiarias o establecimientos permanentes. Le damos en aceptar
continuación le damos para las operaciones, qué cosa el tipo de operación, que sería operaciones de ingresos. Código de operación, que sería un inventario de productos, aportación de inventarios de productos. Un valor de operación, ubiquémosle 50,000 y número de operaciones de efectivo, pongámosle 4,000. En este caso sería lo obligatorio si utiliza el método para aplicar el principio de pleno completo. Sería precio de reventa. Y cumple el principio de plena de competencia, le ponemos no. Tenemos un valor de 600. El margen obtenido de utilidad o pérdida de operación es el margen bruto. Sale de un costo de 350. Estos serían los pasos para hacer el anexo de operación en aceptar. Y a continuación le damos en talón de resumen. Y como podemos visualizar, ya tenemos el talón de resumen de las operaciones, del anexo de operaciones. Gracias, compañeros. Muchas gracias, licenciada. Esa sería nuestra exposición.